Ya. Buenas tardes, docente. Buenas tardes, público en general. En esta oportunidad vamos a presentar un webinar que tiene por título La lucha que enfrentan las compañías con respecto a las finanzas, organizado por Ítalo Chaca Sánchez, Jimena Izquierdo Rico y mi persona Cintia Mesa Bonifacio. A continuación pasamos con la motivación inicial. Bueno, siguiendo con la exposición, la motivación inicial, como vemos, hoy en día vemos que en muchas empresas o compañías en nuestro país hay mucha falta de irresponsabilidad por parte de nuestros gobernantes en cuanto al manejo de los presupuestos, ¿no? Eso se puede ver en diversas empresas, ya sea para un proyecto, inversión o entre otros, ¿no? Es por ello que con este webinar nuestro propósito es que vamos a abarcar más acerca, ¿no?, de estos temas. Ahora sí, a continuación mi compañero. Ok. Ahora vamos a continuar con la exposición de la hoja de vida del autor, bueno, del experto. Entonces, el ingeniero David Locio Andrade, como profesión ingeniero industrial, pues tiene la edad de 51 años. Actualmente labora en la Universidad César Vallejo. Sus estudios la realizó en la Universidad Nacional de Piura, también en la PAT, Escuela de Negocios de la Universidad Privada de Piura, su maestría. También hizo un estudio en la consultoría Vendemás. Esta consultoría es especializada en estrategia comercial y marketing. La experiencia profesional del ingeniero él tiene ya más de 20 años en diversos cargos en jefaturas comerciales, en las gerencias de desarrollo e innovación, en Credit Scotia, en Grupo Scotiabank, en concesionarios Mitsubishi, consultoría en diversas empresas, Prodeca, Grupo Gloria, BOC, Thyssen Maquinaria para minería, entre muchas más empresas. Ahora vamos a continuar con y bueno, vamos a cederle el tiempo al ingeniero para que pueda compartirnos la información que el día de hoy necesitamos conocer acerca de este tema que hemos presentado. Tenía el micro apagado. Avísenme que tenía el micro apagado. Eso suele ocurrir en estos tiempos. Bueno, muchas gracias, amigos, alumnos. Mi nombre es David Locio y sí, soy consultor. Soy consultor de estrategia de negocios y todo el tiempo estoy trabajando con diferentes tipos, tamaños, sectores de negocios. Entonces, el objetivo es, como lo dijo Jimena, es mirar un poco este tema del impacto de las finanzas, de los presupuestos en las empresas, sobre todo en las empresas privadas, que es lo que yo veo. Entonces, lo voy a ir conversando a manera de que se vaya entendiendo paso a paso la idea y el objetivo y podemos ir interactuando también. Entonces, tal vez les hago por ahí alguna consulta para no ser el único que hable. Y gracias a todos por estar acá. Muchas gracias. Empezamos entonces. La lucha que enfrentan las compañías con respecto a las finanzas. Lo primero que buscamos en esta charla,
los cambios los tiempos están cambiando constantemente, eso todos lo sabemos. Últimamente, con los eventos que vienen y que se vienen dando a nivel internacional y a nivel local, Perú, se están acelerando algunos cambios y las empresas tienen que adaptarse, las empresas tienen que cambiar, las empresas están sufriendo diferentes presiones, las empresas están sufriendo diferentes escenarios y eso implica aprender nuevos temas. Ustedes que son administradores o que están camino a ser administradores, van a gestionar los negocios, van a administrar las empresas. Entonces la idea de esta charla es que se sociabilice o que se sensibilice un poco lo que está ocurriendo para que ustedes vean dónde y cómo pueden aportar. Miren lo que estoy diciendo, ¿ah? ¿Dónde, en qué tipo de negocios y cómo pueden aportar ustedes desde sus puestos, desde sus cargos, desde lo que están aprendiendo? Ítalo, Cintia, Jimena y los amigos que nos acompañan. O sea, ¿cuál va a ser mi aporte dentro de estos cambios que están ocurriendo a nivel mundo y a nivel local, o sea, a nivel Perú? Entonces, ¿qué buscamos en esta charla? Entender estos tipos de amenazas, de problemas, de temas a veces no tan positivos y cómo yo puedo, desde lo que estoy aprendiendo, a afrontar estos problemas. ¿Ok? ¿Estamos alineados? Entonces, vamos a entender primero un poco de qué estamos hablando. ¿De qué hablamos cuando hablamos de finanzas? ¿De qué hablamos cuando hablamos de finanzas? Todos hemos seguido un poco de finanzas, considero. Igual no es el objetivo hablar de finanzas de forma profunda, pero cuando hablamos de finanzas lo primero que se nos viene es el dinero, ¿verdad? Los recursos. Y en las empresas, estos recursos tienen que administrarlos para maximizar sus beneficios. Lo que está pasando actualmente es que las empresas están tratando de controlar mucho sus gastos, costos, ingresos. Todo lo que pongo a la derecha son palabras afines con el tema de finanzas, las inversiones. ¿Dónde invierto y dónde no invierto? Las decisiones sobre el dinero de corto plazo y dinero de largo plazo. ¿Cuál es el tamaño de mi empresa? Si yo quisiera vender mi empresa ahorita, ¿en cuánto la podría vender? ¿Cuánto es mi deuda? Mi capital de trabajo. Entonces, todos esos temas que era al final la administración de mi capital para usarlo, para que la empresa crezca y maximice sus beneficios, de eso hablamos cuando hablamos de finanzas. Cómo gestionamos, administramos el uso de estos recursos para maximizar sus beneficios. A nivel personal lo podemos entender, ¿verdad? Cuando vienen nuestros ingresos y tienen que alcanzarnos para cubrir las necesidades básicas y para no tener en algún momento problemas de dinero. Parecido pues en la empresa, tiene recursos que los consigue de capital propio o muchas veces de capital financiado, de otras fuentes de ingresos, y eso tiene que usarlo para maximizar sus ingresos, o sea, para comprar maquinarias, para comprar mercadería, en fin, para diferentes inversiones. Entonces, miremoslo así las finanzas. Y ahora las finanzas están viéndose afectadas por estos cambios. Los costos, los ingresos, los gastos. Vamos a ver un poquito de cuál es el objetivo al final de la empresa con estos temas financieros. Tener recursos con el menor costo. Yo quiero tener recursos con el menor costo posible. Quiero cumplir las obligaciones, pero también quiero tener contentos a mis clientes. Quiero ingresar muchas veces a nuevos mercados. Quiero tener mi mejor tecnología. Aumentar mi participación de mercado. Esos son los objetivos que con la ayuda de financieros, con la ayuda de recursos financieros, voy a lograr obtener objetivos empresariales. Y eso es donde ustedes tienen que estar conectados con estos temas, con estos objetivos.
Las finanzas es un medio que te va a ayudar justamente a lograr estos objetivos. Tecnologías, nuevos mercados, participación, clientes contentos, objetivos empresariales. Y si no vamos a las finanzas estrictamente, Ítalo, Jimena, Cintia, ¿de qué hablamos? Hablamos de incrementar las ventas. Incrementar las ventas, clave. Incrementar los ingresos, que vienen de las ventas, ¿verdad? De los márgenes. Pero al final quiero aumentar los ingresos, pero necesito disminuir los costos para tener una utilidad mayor. Y eso implicaría entonces aumentar la rentabilidad, tener más efectivo, menos deudas y más activos. Lo que estoy hablando es de finanzas, ¿verdad? Estoy mostrándole algunos indicadores financieros para que se nos venga a la mente los términos que utilizan en las empresas. Incrementemos ventas, incrementemos ingresos, disminuyamos costos, aumentemos la utilidad. Tengamos dinero para pagar las obligaciones de corto plazo. Cuando viene a la empresa el proveedor con su factura para que le pague, tiene que tener dinero para no romper la cadena de suministro y poder pagarle este dinero. ¿Verdad? Ok. Entonces, finanzas. La administración, la administración, el uso, la maximización para maximizar las ganancias. Al final, ¿qué cosa es lo que yo quiero? ¿Dónde ingresa el dinero que yo quiero? En el uso del activo corriente y el activo no corriente, ¿verdad? El activo corriente son las finanzas a corto plazo, mi capital de trabajo, para el uso de comprar mi mercadería, pago proveedores, pago obligaciones financieras, y el activo no corriente, de más largo plazo, ¿verdad? Como los equipos, las maquinarias. Ahí yo voy a usar el dinero, ahí usa el dinero de las empresas, en el activo corriente, en el activo corriente, pero la empresa tiene que financiarse para lograr eso. Y tengo de mis pasivos y de mi patrimonio, ¿no? Pasivos quiere decir de las deudas. Deudas de corto y largo plazo, corriente y no corriente, pero también del patrimonio. Entonces lo que estoy haciendo es un poquito nada más comentar un poco de finanzas para que entendamos que al final lo que la empresa necesita es conseguir dinero, pasivos o de patrimonio, para usarlo dentro de la empresa, para generar recursos, para generar ingresos. Y lo que generan los ingresos son los activos corrientes y los activos no corrientes. Capital de trabajo, los fondos no corrientes. Al final, estos son las finanzas. El conseguir dinero para ingresarlo a la empresa y que estos recursos, o sea, estos activos, generen más dinero. Si yo tengo una heladería, consigo dinero, lo puedo prestar o ponerlo en mi bolsillo, lo pongo en las máquinas de helados, y las máquinas de helados, que son los activos no corrientes, producen ingresos, ¿verdad? Entonces, esto son las finanzas. Conseguir el dinero, usarlo para maximizar los ingresos y los indicadores y todos los términos que hablamos. Y ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de una organización? Hasta ahí hemos hablado de finanzas, ¿verdad? ¿Tienen alguna duda por hasta ahí en el tema financiero? Ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de una organización? ¿Cómo lo entienden ustedes? ¿Alguien que quiera comentar esto? Una organización tiene que ver con el grupo de elementos, personas, recursos, que se juntan para lograr un objetivo, que en este caso es el empresarial. En la universidad, por ejemplo, una organización, ustedes que son administradores, ya hay un objetivo, una estrategia, unos procesos. Ahora necesitan una organización que haga que esto funcione, ¿verdad? Y están en jerarquía
la alta dirección, los mandos medios, toda una organización para lograr que los objetivos se den. Entonces, de estas organizaciones hablamos. En este caso vamos a tocar las empresariales. Se juntan un grupo de elementos, un grupo de personas con recursos para lograr un objetivo común. Y al final el objetivo final es maximizar los beneficios de la empresa. Entonces, palabras o elementos claves para hablar de organización. Cultura. La estructura formal. ¿Qué es la cultura primero? Para que no me pase rápido. La forma como se hacen las cosas, ¿verdad? Tenemos una cultura en la casa. Almorzamos a la 1 de la tarde. A la 1 de la tarde todos nos sentamos, conversamos un momento, almorzamos. Una cultura, la forma de hacer las cosas. Tus creencias. Nosotros creemos en algo. La cultura se da a cada momento, ¿no? En las actividades, en las creencias, en la forma de actuar de las personas. Los estilos y el liderazgo también es parte de la organización. ¿Cómo hablamos con las personas, Jimena, cuando yo quiero hacer que hagas algo? Podría ser que tu jefe, tu jefa o tus padres te digan, por favor, ayúdame con esto. Hay otros que son más autoritarios. Yo decido que hagas esto. Hay otros que son más coloquiales. Entonces, el liderazgo puede variar en el estilo. Hay unos que te dejan más libertad, otros que te cuidan más, que son más rigurosos. Todo eso tiene que ver con la organización. ¿Qué conoce la organización? ¿Cuáles son los valores de la organización? La misión de la organización. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué buscamos? Misión interna. ¿Cómo tratamos a nuestra gente adentro? La organización, ¿verdad? O sea, la organización no solamente la estructura formal, también hay algo detrás de esto. Entonces, estoy hablando de organización porque al final estamos viendo cómo las finanzas impactan dentro de la organización. Entonces hay que definir bien los elementos. Ahora, entrando un poco más ya al detalle. Cuando hablamos de finanzas, nos hacíamos algunas preguntas. ¿Qué preguntas se hace normalmente la gente en finanzas? ¿Gano dinero? ¿Estoy endeudado? ¿Para qué me endeudo? ¿Hasta cuándo me puedo endeudar? ¿Hasta cuándo y hasta cuánto? Esas son las finanzas de corto plazo. Cuando tú compras y te tu casa, esas van a ser finanzas de largo plazo, ¿verdad? Pero si yo te pregunto, ¿cómo vas a comer mañana? ¿O cómo vas a pagar tus deudas el otro mes? Son de corto plazo. Las finanzas y estas, en ambas formas, impactan en la organización. El corto plazo trata sobre el activo corriente y el largo plazo sobre el activo no corriente. Y trata sobre las inversiones de más tiempo, ¿no? De mayor tiempo. Y si invertimos en un terreno, porque ahí vamos a construir la próxima planta, que nos va a retornar ingresos dentro de 5 años, inversiones. Pero si decimos, ¿cómo vamos a pagarle las planillas esta semana? ¿Cómo vamos a comprar capital de trabajo para esta semana a corto plazo, verdad? Y eso impacta dentro de la organización. Estructura de capital y deuda. ¿Hasta cuánto me puedo endeudar? Gestión de los portafolios económicos. En fin, lo que quiero que entiendan es que las finanzas tienen que ver con eso, con el saber cómo voy a cumplir con mis obligaciones de corto plazo y cómo voy a cumplir con mis obligaciones de largo plazo, pero además, cómo estas obligaciones van a generar ingresos. ¿En qué los voy a usar? ¿En qué activos los voy a usar para que esto me generen ingresos? De eso trata las finanzas. Y para eso tengo que usar los recursos y maximizarlos. Y estos temas que estamos hablando impactan en lo que hemos hablado sobre la organización. Si nosotros nos reunimos ahorita y decimos, vamos a tal aula a conversar, nos sentamos, ¿somos una organización? ¿Qué piensan ustedes? ¿Seríamos una organización? Seríamos una organización siempre y cuando tengamos claro un objetivo.
y estuviéramos organizados, mira, vámonos a ir de viaje, ya. ¿Hacia dónde? Hacia tal lugar. Tú vas a ser el que compre los pasajes, tú vas a ser el que se encargue de conseguir los flujos. Cada uno tiene sus perfiles, cada uno tiene sus competencias, cada uno tiene sus responsabilidades, sus funciones, con un objetivo, ¿verdad? Igual son las empresas. Hay una estructura formal y una estructura real, que es cómo funciona esta estructura real de forma real, pero hay sistemas de dirección. ¿Cómo nos comunicamos entre nosotros? Te llamo por teléfono, te envío correo, nos reunimos. ¿Cómo hago rendición de cuentas? Te dejo libre para que tú hagas lo que sea, te estoy cuidando. ¿Cómo hago que la organización se mueva? Hago reconocimientos, pongo metas, les pago. ¿Mm? Hago, desarrollo bonos. ¿Cómo hago que esta organización se mueva? Eso es parte de la organización. De la organización. Pero sobre todo la organización formal. La organización formal es lo que ves. Mira, tú, Ítalo, cumples con tu deber. Ese es formalmente, dentro de tu MOF, dentro de tu manual de organización y funciones, dice que tú tienes que hacer esto. Esto es formal, ¿no? Y yo te pago $500 por esa función. Estamos hablando de una relación formal. Te digo que hagas esto y por eso te voy a dar una retribución. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero también hay una organización informal, ¿no? ¿Qué pasa si yo soy un jefe, pero yo digo motivar a sus empleados, y en la vida real la cultura no soy así? Los trato mal, vocifero, levanto la voz, hasta humillar puedo. Entonces la estructura real dice, la estructura formal dice, motivar a tus empleados, una de tus funciones, y yo no lo hago. Una cosa es lo formal y otra cosa es lo informal o lo real, lo que está ocurriendo, lo espontáneo. Entonces, en una cultura también hay que tener en cuenta que hay temas que son reales y que no necesariamente están dentro de la formalidad. Los estilos, los valores, ¿qué pienso yo de las personas? Para mí la persona es un medio para los resultados, para lograr los resultados. Lo respeto, hay un valor, lo considero como ser humano o realmente lo estoy utilizando. ¿Cuál es mi creencia? ¿Cuál es mi estilo de trabajo? ¿Lo dejo libre? ¿Le enseño? ¿Lo capacito? ¿Prefiero cuidarlo? De todo esto hablamos cuando hablamos de organización. Entonces, hemos hablado de finanzas, de la administración del uso y el origen de los recursos para maximizar ingresos, y hemos hablado de empresas, de organizaciones, perdón, personas ordenadas en unas funciones, en una jerarquización de áreas, que se mueven con diferentes sistemas de dirección, que pueden ser reconocimientos económicos, pero que también hay una cultura informal, ¿verdad? Una cultura real, perdón, una cultura, disculpen la confusión, que hay una cultura que no tiene que ver con la estructura formal, tiene que ver lo que ocurre con la forma como hacemos las cosas, nuestras creencias y nuestros valores. Entonces hemos hablado de finanzas y hemos hablado de organización, porque al final lo que queremos llegar es, ¿y cuáles son los impactos de estos resultados financieros en la organización? O sea, ¿cuáles son los retos que asumen las empresas en este momento ante estos problemas financieros, o ante estos retos financieros, mejor dicho, ante estos retos financieros? ¿Cómo estos impactan dentro de la organización? Yo he preparado un cuadro acá. Mire. Yo he puesto acá desde la microempresa hasta las empresas más consolidadas, o las organizaciones más consolidadas. Y microempresas, o los emprendedores, o son los que recién empiezan, están pasando por diferentes retos financieros. Muchas veces empiezas con muy poco, muchas veces no tienes fondos, muchas veces con las justas tienes para desarrollar ciertas acciones. Cuando la empresa ya es consolidada, grande, transnacional, ya normalmente, no siempre, pero vamos a hablar de generalidades, es cuando tienes mayor recursos y ya tienes un presupuesto porque ya te consolidaste, ya entendiste el mercado, hay diferentes retos. He puesto acá algunos ratios: márgenes, utilidades, costos, ventas, retornos de inversión, entre otros, ¿no? Entre otros ratios.
Entonces, la empresa, una microempresa, va a tener diferentes retos y las finanzas lo van a golpear de diferentes formas. Un reto es que las utilidades recién están sirviendo para pagar las pocas inversiones o para sobrevivir, ¿no? Entonces la gente tiene que hacer muchas cosas. El señor que desarrolló el negocio es multifunciones y todos hacen de todo. Producción, ventas, contabilidad, no sé, todo lo que pueda. A veces la contabilidad la subcontratan, a veces ellos mismos la pueden hacer. Ellos van de las compras, ellos hacen toda la gestión. Entonces, multifunciones. ¿Cómo impacta? Pues cuando no hay utilidad suficiente, impacta que todos hacen lo mismo, ¿no? Que todos hacen de todo. La cultura es diferente en este proceso de crecimiento. No hay muchas veces una cultura consolidada como las empresas más grandes, de que las cosas se hacen así. Estoy aprendiendo a hacer las cosas. Muchas veces ahí hay choque de culturas, porque yo tengo una manera de hacer, mi jefe la otra manera de hacer, el emprendedor otra manera de ser, el apoyo, y todavía estamos formando la cultura. No lo hacemos para una semana, no lo hacemos para un mes, no lo hacemos para un día. Son maneras de ser diferentes y ahí todavía están como rozando y a veces se generan conflictos. La forma de retribución es un impacto también. Miren cómo las finanzas golpean los temas que hemos visto organizacionales. La forma de retribución. ¿Cómo gano? ¿Cómo te pago? Te pago cuando hay. A veces te pago todo variable. Pero ¿y el fijo? No, porque si gano, te pago. Si no gano, no te pago. Los conocimientos, que son parte de la cultura, de lo que conozco, de lo que sé, de mi saber. Se va la persona que trabajaba con otros y me quedo sin saber. No sé cómo, no, pero tu empresa no lo sabías, no sabías hacer las cosas de esta manera. No sabías cortar la carne, no sabías cocinar, freír, en un caso de un restaurante. Sí, pues se fue el cocinero y me quedó. En cambio, las empresas más grandes muchas veces ya tienen estructurado, estandarizado y no le afecta. Entonces, el tema de que las ventas sean más variables, de que los márgenes no siempre sean los que planifico, el tema de las utilidades, sobre todo para las pequeñas empresas, golpean dentro de la organización, donde la empresa pequeña tiene que ser más adaptable todavía que la empresa más grande. La forma de pagar, el poder hacer más cosas, todos sepamos hacer más cosas. La forma de retribución de las más variables, los conocimientos que se queden con nosotros, la cultura emprendedora, la cultura de aprender y de fallar y de volver a aprender, y la cultura de enfrentarme y de ser protagonista en los retos que se vienen, una cultura diferente, que es diferente en las empresas más grandes, que están más consolidadas, que tienen unas finanzas más consolidadas, tienen márgenes más claros, utilidades más constantes. Los costos, igual siempre están buscando los costos, porque además las empresas grandes también tienen costos más grandes, así como tienen ingresos más grandes. Sus retornos, sus ventas tienen que mantenerlas, también tienen nuevos retos ellos. Miren, en la actualidad la hipercompetencia es cada vez un reto más grande, una amenaza, no solamente nacional, sino internacional. Vienen competidores desde otros países, acá en Perú, por ejemplo, ¿no? Tecnologías. Empiezas a una empresa de tecnología donde todo cambia rápido, donde los márgenes son pequeños porque hay competidores de diferentes partes, asiáticos sobre todo, que vienen con mejores precios y donde tú tienes que empezar a buscar ser más eficiente con lo que tienes, con tus recursos, para bajar mis costos o para usar mejor mis recursos. ¿Cómo logro lo mismo o más con lo que tengo? O tratar de tener menos. Entonces, nuevamente, estos escenarios de volatilidad o de hipercompetencia generan también impactos en las finanzas y esto en las estructuras que están más definidas, donde hay una cultura y sistemas de dirección más específicos, sistemas de retribución, sistemas de motivación, pues, su palabra lo dice, pero también se está golpeando, porque
ya los márgenes se empiezan a reducir. Entonces, las personas que están en el cargo tienen que ser más eficientes, tienen que poder hacer mejor las cosas. El gerente de ventas, el gerente de logística, el gerente financiero, tiene que lograr usar mejor esos recursos. Entonces, los impactos de estas finanzas están impactando en ellos. En este momento del nuevo mundo híbrido, donde ya no solo estás en el trabajo, estás en tu casa, tienes nuevos retos, ¿verdad? En las organizaciones. ¿Cómo soy más eficiente? ¿Cómo ingreso a otros mercados? ¿Cómo hago lo mismo cómo hago más con los mismos recursos? Y las culturas empiezan a cambiar. A veces ya no necesitas una cultura de pasividad, porque los tiempos están cambiando más rápido. Necesitas alguien que cambie más rápido. Necesitas gente que se adapte, necesitas gente que te tenga respuestas para allá. Necesitas gente más creativa para que se adapte a los nuevos cambios y tenga nuevas soluciones. Necesitamos gente con mayor análisis. Entonces estamos hablando de la organización, de los perfiles, de las competencias, porque las nuevas funciones están cambiando, porque las finanzas, los resultados, los impactos financieros están cambiando. Las aerolíneas, low cost, ¿no creen que están cambiando sus márgenes? Entonces la organización está cambiando. Las personas hacen otras funciones. La forma de retribución son otras. La forma de trabajar son otras. La cultura, la forma de adaptarse es otra. Entonces para resumir e ir concluyendo, impactan los retos, impactan los resultados financieros en las organizaciones. ¿Qué están haciendo las empresas para asumir estos nuevos cambios? La organización, adaptarse. La organización quiere decir la capacidad para mantener mis resultados. Porque al final, las finanzas, que son lo que le estoy contando y lo que hablamos al inicio, las ventas más volátiles, los márgenes que se reducen, las utilidades más pequeñas, los retornos de inversión más inseguros en el tiempo. Entonces, ¿cómo están impactando dentro de la organización? Como lo acabo de escribir, las estructuras son más adaptables. Sí, yo sé esto, pero ahora tengo que saber de esto y de esto. Las personas tienen que tener mayores competencias. Los sistemas de dirección, o sea, ¿cómo motivo yo a mi gente? Cada vez tenemos que ser más ágiles para poder entender la necesidad del cliente y responderle a la velocidad y con la eficiencia y con la eficacia que se necesita. Entonces, no sé si me fui mucho de tiempo, pero más o menos esa era la idea de cómo está impactando las finanzas y qué retos están asumiendo las compañías y las empresas respecto a estos retos financieros. Entonces, habiendo tratado de que esto sea así de corto, pero he tratado de ser conciso. Las finanzas impactan en las empresas y las empresas tienen que responder, de adaptarse de forma ágil y ya no como antes que te demorabas un montón para desarrollar proyectos. Ahora los proyectos de cambio tienen que ser mucho más eficientes, rápidos y dirigidos a satisfacer la necesidad del cliente y hacer rentable la empresa. Ok, amigos, alumnos, ahora escucho sus preguntas o si desean hacer algún comentario, no necesariamente preguntas. Muy bien, ingeniero, muchas gracias por ese tiempo que hemos podido aprender de este tema tan importante que es con respecto a las finanzas, ¿no? A los presupuestos que se hacen en las compañías y cómo todos los que participan dentro de una compañía, cómo pueden hacer un buen uso responsable de estos bienes de la empresa. Bien, entonces ahora, como bien comentó el ingeniero, vamos a tener el tiempo de preguntas. Todos los participantes que deseen pueden levantar la mano y pueden realizar su pregunta o también algún comentario
que ellos tienen acerca de lo que se ha hablado hoy día. ¿Algún comentario? Miren cómo las finanzas, los indicadores, los presupuestos, ¿no? Yo empecé con un presupuesto al inicio de año y durante el año las cosas empezaron a cambiar. Las empresas dicen, pero yo tenía un presupuesto así y de pronto se cayeron las ventas. Tengo que volver a redefinir mis presupuestos. De pronto vinieron los temas externos. Hemos visto la pandemia, la volatilidad económica, este, eh, nuevas amenazas eh, políticas, económicas, del entorno. Entonces los presupuestos hay que moverlos, ¿no? Qué impacto tiene la organización informal en la empresa? La organización informal. Muy buena pregunta, Yanina. Yanina, estructura informal es la cultura o lo espontáneo. O sea, lo que no ves en la universidad, por ejemplo, formal, profesores, docentes, rector, vicerrector, decano, coordinador, supervisor. Hay una estructura, ¿verdad? Esa es la estructura formal. Las empresas también tienen una estructura formal. Es el gerente, el subgerente, las jefaturas, etc, etc. Entonces tú dices, eso es lo que hay y esas son las funciones que deberían hacer formalmente. Pero informal es lo que ocurre realmente. Por ejemplo, si tú dices, la empresa debería funcionar así porque hemos diseñado una estructura formal y es así como funciona. Y al final las cosas no funcionan así porque las personas se comportan de otra manera, porque los seres humanos no necesariamente hacemos caso porque tenemos nuestro propio albedrío. Y entonces dice, en la estructura formal dice, debe salir a las 8 de la mañana y regresar, regresar a las 8 de la mañana, salir a las 6 de la tarde y hacer estas labores. Y en la vida real yo no las hago. No las hago porque no quiero, porque me molesta, porque me disgusta, por cualquier razón que yo tenga. Yo soy jefe y mi equipo no me hace caso. Pero ahí dice, el jefe o supervisor tiene la labor de hacer que las cosas funcionen y supervisar. Yo le digo, por favor, hagan esto. No, nadie me hace caso. La estructura real, informal. Entonces, realmente, Yanina, la estructura informal real es la que mueve a la empresa. O sea, que debería ser como más o menos como lo que como lo que he diseñado. Pero si este jefe, que donde su función está liderar y las personas no lidera y no le hacen caso y no logra mover a las personas, no logra inspirarlas, no logra asumir su cargo. Entonces, lo que decía en la estructura formal no va a pasar nada, la informalidad va a pasar. Y la persona que va a entrar a las 8 de la mañana y que sale a las 6, estructura formal, y no lo hace porque no le haga gana, no va a pasar. Entonces, la estructura real realmente impacta de manera importante en las actividades de la empresa, porque es realmente real, informal lo que está ocurriendo, que debería ser más pegado a lo formal, ¿no? A lo que se ha diseñado. Pero si no ocurre, entonces va a impactar negativa o positivamente también, ¿no? Porque pueden dar más de lo que dice, venga de 8 a 6 y se queda hasta las 8 o 9. Está dando más, está cumpliendo con más, está poniendo un poco más de labores, de su responsabilidad. Entonces la estructura real realmente impacta positivo o negativamente por las razones que te he comentado, Yanina. Gracias por la pregunta. ¿Algo más? Bueno, hay que cuidar en las empresas las estructuras reales, ¿no? Porque realmente, ¿qué tan lejos están de la estructura formal? Al final, la cultura es, la cultura y lo que hacemos es lo que realmente vale. Y por eso nosotros debemos trabajar en la cultura a nivel familiar, a nivel de la universidad, a nivel de las organizaciones en las que estamos, y ser un agente de cambio, ¿verdad? No solamente aceptar, sino, no solamente aceptar, sino también
formar parte de los cambios positivos que hay, agregar valor, discutir, conversar, preguntarse, no estar de acuerdo con todo, cuestionarse y buscar nuevas respuestas que nos ayuden a encontrar soluciones a estos cambios que estamos viviendo. Ok, eso ha sido la charla. Espero que les haya apoyado. Y al final lo que busca es, miren cómo los resultados financieros, los presupuestos, los indicadores pueden impactar dentro de una empresa y pueden impactar dentro de la organización, dentro de la cultura, dentro de la estructura y dentro de la forma y dentro de las capacidades de una empresa. Ok, no sé si tienen alguna otra pregunta. Sí, profesor, hay una pregunta en el chat. Dice, Dime. buenas tardes, ¿puede una empresa tener fondos propios, valor contable de las acciones negativos? De Anderson Guainate. A ver, déjame leer la pregunta porque no la entendí bien. ¿Puede una empresa tener fondos propios? Por supuesto que puede tener fondos propios. Valor contable. Una empresa, una empresa puede fondearse de varias formas. Una forma es tener tus propios fondos de tus accionistas. Es decir, de los accionistas, de los dueños, las personas que pongan su propio capital. Por supuesto que es posible. Por último, no es posible. Debe ser así. Las empresas tienen que tener un porcentaje de patrimonio que deben aportar la misma empresa. Entonces, tiene que tener sus propios fondos, tiene que tener sus propios fondos, tiene que tener una parte y puede ser la estructura de capital y deuda puede variar, ¿no? Dependiendo del sector y el tamaño de la empresa. Algunos son 70-30, 80-20, 50-50, pero mientras más fondos tenga la empresa propios, va a tener más capacidad de apalancarse, quiere decir, de conseguir fondos de terceros. Entonces, por supuesto que sí, estos más o menos son porcentajes referenciales, pero va a depender del sector y de la empresa. Sí puede tener fondos propios, debe tener fondos propios. Ok, de nada, Anderson. Ok. Ok. Ok, profesor, muchas gracias por esta ronda de preguntas. Bueno, ahora seguiremos con lo que vendría a ser el impacto del evento a cargo de Jimena Izquierdo Rico. Sí, bueno, como decía mi compañero, lo que esperamos de este webinar es que pueda generar dos impactos. Uno, para ayudar a las empresas a realizar los ajustes correctos. Y la otra es de poder transmitir a los colaboradores la importancia de la responsabilidad financiera, ¿no? En las empresas. Ahora, mi compañera Cintia les va a enviar acerca de la aplicación del formato de asistencia, de la encuesta también y de satisfacción. Sí, a continuación. Esperamos que puedan responder. Así es, compañera Jimena. A continuación vamos a pasar por el chat una encuesta de satisfacción para saber qué tal les pareció. Esperamos su respuesta, por favor. Y continuamos con la frase filosófica. Sí, compañeros, grupo en general, acabo de pasar la encuesta al chat. Esperamos su pronta respuesta, por favor. Y continuamos con la frase filosófica, que está a cargo de nuestra compañera Jimena Izquierdo.
Bueno, ahora siguiendo con la frase filosófica, tenemos una de llegar es el principio, mantenerse juntos es el progreso. Y bueno, espero a todos los presentes por participar de su turno, presente por haber participado. Muchas gracias, ingenieros, y también a todos los participantes. Con esto damos por concluida el evento y les agradecemos mucho por su tiempo. Muchas gracias. Que le vaya bien. Muchas gracias a todos también. Gracias. Adiós.